Bien. Ve, lo que vamos a ver en la primera parte es algo que se vio en noveno. Es algo hasta inclusive, dependiendo del colegio, empezó a ver en octavo, que son las fórmulas notables. En la circunferencia ocupamos la uno y la 2, más que todo en este tipo, en las rectas relativas. Entonces, te voy a recordar esto, porque si vos estás mal aquí, de ahí no vas a poder hacer nada. Y ese es un tema de años anteriores. Entonces, bueno, en el caso tuyo, quién sabe si los habrás visto también, como llevamos ya 2 años de pandemia prácticamente, ¿verdad? Entonces, no sé cómo habrá sido en tu caso. Ve, entonces necesito que anotes ahí, vamos a ver la primera parte, son eh, fórmulas notables. También se le llaman productos notables. Como son fórmulas, hay una parte que vos tenés que aprenderte de memoria y después ponerlo en práctica. Entonces, en esta parte de rectas relativas vos ocupas la uno y la 2. Son 7 fórmulas notables, pero en este caso vos ocupas 1 y 2 nada más. Entonces las voy a escribir y, y vos me decís si te acuerdas cómo se aplica. Porque yo necesito ver lo que sabes y qué es lo que no sabes. Entonces, vamos a ver la primera fórmula notable. ¿Estás viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Está proyectando? Sí. Ajá, muy bien. La primera fórmula notable, o también se le llama productos notables, es cuando viene un binomio con suma. O sea, hay dos términos que están unidos por una suma. En un paréntesis y siempre está elevado a la 2. Ese sería, o sea, como vos sabes que en la circunferencia siempre viene algo elevado a la 2. Por eso aquí se aplica la fórmula notable. ¿Y en qué consiste? A significa primer elemento o primer término y B significa segundo término. Esto vos te lo tenés que aprender de memoria, la formulita. ¿Y qué dice la formulita? El primer término se eleva al cuadrado más 2. Este 2 siempre va a ir ahí, es parte de la fórmula, por el primer término, que es A, por el segundo término, que es B. Siempre en matemática, cada vez que vos veas números y letras juntas, aquí hay multiplicaciones. Más el segundo término a la 2. Esa sería la primera fórmula notable. ¿Te acuerdas de esa fórmula, sí o no? No. No te acuerdas, no, o sea, eso es vital para eso. O sea, si vos no te acordás, de ahí es imposible que hayas hecho todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ve, esa es la primera. La primera siempre va a traer una suma. Dentro del paréntesis todo va a ser positivo. Vamos a hacer el primer ejemplo. Ve, vamos a hacer el primer ejemplo. Vamos a ponerle a ejemplo A. Vamos a hacer un paréntesis. Digamos que el A no siempre va a venir una A. Va a venir una X o un número. Digamos que sea X. Más 7, digamos. En ese caso, el primer término sería X y el segundo término sería 7. Y siempre está elevado a la 2. Entonces, como es una fórmula notable, vos te la tenés que aprender de memoria. Entonces, ¿qué dice? Primer término a la 2. ¿Cuál es el primer término? Sería X. Entonces sería X a la 2. Más. Siempre va a ir este 2, ¿lo ves? Pero eso ya lo puedes hacer hasta mentalmente. ¿Qué dice aquí? A por B. ¿Quién es A? Es X. ¿Quién es B? Es 7. ¿Ves que aquí se está multiplicando? Entonces vos decís, X por 7 o 7 por X sería 7X. Por 2 sería 14. Lo voy a hacer paso por paso mejor, por aquello que te confundas. Vamos a agregar el 2 por el primer término que es X y por el segundo término que en este caso es 7. Más el segundo término. Camila, ¿quién sería el segundo término? ¿X o el 7? El 7. Entonces sería 7 a la 2. La idea es que la fórmula notable vos lo hagas en un solo paso, en uno, no en dos. Aquí yo lo voy a hacer en dos solo para que vos vas viendo. Porque esta parte de aquí del centro vos la puedes hacer mentalmente para hacerlo en un solo paso.
Entonces, x a la 2. Y resolves aquí nada más esta parte del centro. 2 por 7 sería 14. Y le agrega la letra a la par. 14x más 7 a la 2. ¿Cuánto sería, Camila? Hacerlo en la calculadora, o si no mentalmente, como vos quieras. ¿Sabes usar la calculadora científica? Sí, es 49. Ajá, muy bien, da 49. Y ya tenemos hecha. Es así nada más, o sea, te lo aprendes, lo aplicas y eso es todo. Esa sería la primera fórmula notable. Es importante que lo copies ahí, ¿verdad? Para que y después vos vas practicando. ¿Puedo borrar la pantalla? Sí, Ajá, vamos a borrar. Vamos con otro ejemplo. Vos necesitas estar bien aquí para hacer lo demás, porque ya aquí ya lo demás es fácil. En realidad las rectas relativas es muy sencillo. Lo que hay que hacer es un poquito de teoría, ¿saber? Vamos a ver el ejemplo B. Digamos que sea 2x más 6. Paréntesis elevado a la 2. Camila, ¿quién es el primer término? O sea, el A. ¿Quién sería el primer término ahí? 12. Ajá, ese sería 2x. Entonces, dice que es el primer término elevado a la 2. Como son dos términos, es importante que lo agregues en un paréntesis. Sería a la 2. Y así. Y después lo puedes hacer mentalmente. Aquí lo voy a hacer en 2 pasos. Pero la idea es que lo hagas en un paso. Más, dice la formulita que siempre va a ir un 2. 2 por A, que sería 2x. Y por B, que en ese caso sería el 6. Más, dice que es B a la 2, o sea, el segundo término a la 2, que sería 6 a la 2. ¿Hasta aquí vamos bien o tenés alguna duda en ese paso? Todo bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a desarrollar esto. Entonces, ¿cómo va a quedar? Este exponente pasa a los 2, vos haces 2 a la 2, ¿cuánto quedaría? 4. Ajá, entonces va a quedar 4. Este 2 de aquí pasa a la X también, pasa todos los términos de adentro. ¿Cuánto te daría lo del centro? Si vos multiplicas todo eso, ¿cuánto da? Multiplicate los números. 24. 2 por 2 son 4. Por 6, 24. Ajá, muy bien. Y le agregamos la X. Más, ¿y cuánto te daría 6 a la 2? 36. Ajá, 36. Y ya, eso es todo. Siempre va a quedar un trinomio, siempre. O sea, siempre es siempre. ¿Verdad? Siempre te van a quedar 3 términos al final. Esa sería la primera fórmula anotada. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer el C, pero vos lo haces y vos me decís la respuesta. Vamos a ver cómo te daría este. Vamos a agregarle aquí 4x más 5. Hacelo, a ver cuánto te da. Ya cuando lo tengas listo me decís. Ok, ya. Ajá, ¿con cuánto te dio para ver? 16x elevado a la 2 Ujú. más 40 más 25. Más 25.
Ajá, muy bien. Entonces la idea es que lo hagas de una sola vez, ¿verdad? Dice primer término a la 2 sería 4x, sería 4 al lado son 16. Y el 2 también se lo pones a la x. Después viene más. Esto aparte lo puedes hacer mentalmente. 5 por 4 son 20. Por 2 de la formulita serían 40, ¿verdad? Y le pones la letra. Y después sería 5 a la 2, que son 25. Muy bien, así quedaría, ¿verdad? Eso es lo que vos ocupás para ya después ver las rectas relativas, ¿verdad? Que de una circunferencia. Esa sería la primera fórmula notable, que está sencilla. La segunda es muy parecida. Entonces, vamos a borrarlo. Y ahora vamos con la segunda fórmula notable. Vamos a anotarla aquí, la segunda. Es parecida a la primera, la única diferencia es que en lugar de una suma viene una resta. Y todo lo demás es parecido. Entonces, ve la diferencia. Igual, primer término la 2. La diferencia es que en el término del centro viene un menos. Va a quedar 2ab más b a la 2. Como es una fórmula, vos no te preocupes por los signos. El único menos que va a ir es este. De ahí en adelante todo es positivo. Entonces, ves que es parecida a la primera. Entonces ya, entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo A. No sé, casi no se ve. Digamos que tenemos 7x menos 8. Muy bien, y vamos a resolverlo. El primer término es 7x, igual, yo lo voy a hacer de 2 pasos, pero la idea es que te acostumbras de hacerlo en uno, así te ahorras tiempo. Entonces, en este caso sería el primer término a la 2, el primer término es 7x, vamos a ponerlo en paréntesis, ¿por qué? Porque hay dos términos. Si es un término, no es necesario el paréntesis. A la 2 menos 2 por A, que en ese caso sería 7x, y por B, que es el 8. Después viene un más, ¿por qué? Porque ahí dice la formulita que es un más. No te preocupes por los otros menos, nada, el único menos va a ser este. Y dice B a la 2, ¿y quién es el B? Es el 8. Aquí no es necesario el paréntesis porque solamente es un término. Así, ¿verdad? Vamos a hacer la primera parte. 7 a la 2 son 49. Un error muy común es que a veces por hacerlo rápido dicen 7 a la 2 ponen 14, ¿verdad? Aquí no es 7 por 2, sino es 7 a la 2, que sería x a la 2. Multiplicamos 2 por 7, o si no, multiplicamos los números más grandes primero, si lo haces mentalmente. 7 por 8 son 56, por 2 sería 112. Le agregamos la letra que está a la par, que es x, más 8 a la 2. ¿Cuánto daría 8 a la 2, Camila? 64. Ah, muy bien, 64. Y ahí queda la segunda fórmula notable. ¿Ves que es parecida a la primera? O sea, si entendiste la primera, ahí vas a saber la segunda. La única diferencia es que no se te olvide que aquí hay un menos. Porque si vos le pones el más, de ahí ya lo tenés mal. Entonces, hacete el ejemplo 2. Bueno, hacete la 2. Y si la tenés buena, ya pasamos ya a lo que es la circunferencia. Entonces, hacete este para ver. Dice 9x menos 1 elevado a la 2. Ya cuando lo tengas lista, me dices.
Ya. ¿Cuánto te dio? A ver. 81x elevado a la 2 Ujú, menos 18x ujú. Muy bien. más 1. Más 1, muy bien. Eso es lo que daría la segunda fórmula notable, muy bien. Así, ¿verdad? Entonces, esa la tenés buena, entonces, ¿verdad? Ujú. Está bien, muy bien. Esa parte ya era un tema que ya tenía, bueno, eso era de años anteriores, que lo vamos a aplicar a lo que son rectas relativas. Muy bien. Voy a mostrar algo en una pantalla. Ve. Ahí tenemos una circunferencia. Vos sabes que rectas relativas hay varios tipos de rectas. Es que la recta está de color rojo, ¿verdad? Es una recta, es una función lineal. Y tenemos la circunferencia que aquí está de color moradito. Si la recta no toca la circunferencia, se dice que es una recta exterior. Esa parte es la teoría que vos tenés que saber. Si la circunferencia toca en un punto nada más, eso se le llama recta tangente. Nada más toca en un punto, ya sea aquí o al otro lado, ¿verdad? Pero eso es uno nada más. Pero si ya la recta pasa por el centro, si ya toca dos puntos, eso se llama recta secante. Puede pasar así o puede pasar en la orillita, pero si toca dos puntos, se llama recta secante. ¿Verdad? Entonces, tenemos tres tipos de recta. La exterior, o sea que no toca la circunferencia. La recta tangente puede estar arriba, eso puede cambiar de posición, ¿verdad? Puede estar al lado derecho, al izquierdo. Lo que interesa es que la recta tangente solamente toca un punto. Y la secante ya es la recta que toca dos puntos. Todas esas rectas que pasan por ahí son secantes, ¿verdad? Sí, todas esas son secantes o puede ser así, ¿verdad? Entonces, son tres tipos de rectas. Eso sería viendo con el dibujo, pero ahí dice algebraicamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se hace eso algebraicamente. Algebraicamente es usando lo que acabamos de ver, fórmulas notables. Muy bien. Entonces nos vamos aquí otra vez. Ujú. Algo muy importante, entonces tenemos tres tipos de recta, entonces vamos a anotar ahí como título. Algo muy importante en mate, si vos querés ir bien, es el orden. Si vos sos ordenado, ya llevas una parte ganada ahí. Entonces vamos a anotar ahí eh, rectas relativas de una circunferencia. Entonces tenemos que hay tres tipos de rectas, ¿verdad? Lo que acabamos de ver hoy. ¿Me las puedes repetir? ¿Cuáles eran para ver? A ver si te acuerdas. La exterior, tangente y secante. Ajá. ¿Y qué es una recta tangente? Que la recta solo toca un punto. Ah, la recta secante. Toca dos puntos. Ajá, muy bien. ¿Y la recta exterior? No toca ninguno. Ajá, muy bien. Entonces tenemos tres tipos de rectas, ¿verdad? Eso vos te lo tenés que saber. Muy bien. Pero algo muy importante, ya después que vos hagas todo, ¿qué es lo que tenés que hacer primero? Entonces, vamos a escribir pasos que vas a hacer vos a la hora que vas a hacer eso en forma algebraica. Entonces, vamos a escribirlo aquí para que vos te quede más fácil. Número 1, ¿qué vas a hacer vos primero? Número 1, sustituir vamos a escribirlo bien, sustituir la recta en la ecuación de la circunferencia. Y eso ya casi te lo voy explicando ahorita, nada más escribí eso y ya después yo te voy explicando eso. Entonces el primer paso es
Vamos a hacer un toquecito más chiquito aquí, a ver si cabe. ¿Puede leer bien ahí lo que dice? Dame un toquecito, ya cambié de color. Sí, ahí está bien. ¿O ocupas que sea más grande? Bueno, está bien ahí. No, sí está bien. Ajá. Entonces, paso 1, sustituir la recta en la ecuación de la circunferencia. Eso es lo primero que vas a hacer. Número 2, cuando vos vas a sustituir, te van a quedar fórmulas notables. Entonces, paso 2 sería, dame un momento aquí, 2, resolver las fórmulas notables. Notables. Y sumar o restar semejantes. Eso es lo que tenés que hacer después, en el paso 2. Ya vas a resolver la forma notables y sumar o restar semejantes. Ahora vamos con el paso 3. El paso 3 sería determinar el discriminante. El discriminante. Muy bien. Ya cuando lo tenga anotado me avisa. Ya. Ajá, muy bien. Es que el paso 1 es nada más de sustituir, que ya casi te lo explico. El paso 2 ya lo sabes hacer. Formas no notables. Pero hay un pequeño detalle. ¿Te acuerdas cuál era la forma del discriminante por casualidad? Y si no, me dice que no. ¿No te acuerdas? No. Muy bien, entonces vamos a anotar ahí un pequeño subtítulo y vamos a escribir aquí discriminante. Entonces vamos a ver un momentito esto. Discriminante. Y después, esto es como un rompecabezas y después unimos todo y ya lo vas a poder hacer. Discriminante. Muy bien. Te voy a decir qué es el discriminante. El discriminante es una fórmula que vos tenés que aprender, que esa formulita después lo vas a ver en la función cuadrática. En problemas, eso se llama modelización de problemas de funciones cuadráticas, o sea, te lo aprendes mejor porque te va a entrar en este año, ¿verdad? Eso también es un tema que se ve desde noveno. Entonces vamos a escribir la formulita. La formulita es esta. Un momentito. El símbolo es un triángulo. En realidad no es un triángulo, sino es una letra griega que es delta. Esta letra griega en matemática significa, bueno, la letra es delta, pero en matemática significa discriminante. Y la formulita del discriminante dice así, b a la 2. Vamos a ponerlo en paréntesis, mejor aquí, por evitar problemas. Entonces vamos a poner en paréntesis b a la 2 menos 4ac. Y acordate que cada vez que hay números y letras a la par, ¿qué significan entonces aquí? ¿Qué operación hay? Una multiplicación. Ajá, entonces aquí sería menos 4 por A y por C. Esa es la fórmula del discriminante. Algo muy importante en los trinomios, ves que en las fórmulas notables al final te quedan 3 términos. Eso se llama un trinomio. El A es el que viene a la par de la x2. El B es el número que viene a la par de la x. Y C es el número que no tiene letra. Entonces algo muy importante. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Digamos que vos tenés este trinomio. Entonces vamos a escribirlo aquí. Eso se escribe así. A es el número que viene a la par de la x2. El B es el número que viene a la par de la x.
Y el C es el número que no tiene X. Entonces, vamos a escribir un ejemplo. Digamos que a vos te dan 4X a la 2. Y tenés que tener cuidado porque a veces te lo han desordenado. Entonces vos tenés que saberte la teoría. No el B es el del centro, no, a veces viene desordenado. El B es el número que viene a la par de la X. El A que viene a la par de la X2 y el C es el que no tiene X. Digamos que venga así, menos 3X menos 10, un ejemplo. Ahí tenés el trinomio. Y te piden, digamos, que averigües el discriminante. Entonces, para efectos prácticos, vamos a averiguar primero quién es el A. Un momentito aquí. Si se desconecta, nada más volvés a ingresar y ya. ¿Quién sería el A ahí? El A sería el 4, ¿verdad? El B sería menos 3. Ahí sí tienes que tener cuidado. Si es negativo, es negativo. Y C sería menos 10. Entonces vamos a averiguar el discriminante. Y esto va a quedar así. B a la 2, pero en paréntesis. Más que todo es importante el paréntesis, más que todo cuando es negativo. Si es positivo, no es necesario que lo pongas, pero para evitar problemas, siempre pone el paréntesis, para que no se te enrede. Entonces, por eso yo lo puse en paréntesis. Porque no es lo mismo menos 3 a la 2 que menos 3 en paréntesis a la 2. Son dos cosas diferentes. Pero para evitar errores, siempre poner el paréntesis. Entonces vamos a abrir un paréntesis y dentro del paréntesis va B. ¿Y cuánto vale B? Menos 3. Cerrás el paréntesis y el 2 va fuera del paréntesis. Menos. Viene el 4. Por A. Y el A vale 4 también. Este 4 es el 4 de la formulita. Y este otro 4 es porque el A vale 4. Y por C, ¿cuánto vale C, Camila? 10. No, dice menos 10. Entonces le tienes que poner el menos. Ajá. Cuando le pones el menos te va a dar otro número. Ahora sí, resolvete eso en la calculadora. A ver cuánto te da. Ahí es importante que anotes el paréntesis, ¿verdad? 169. Ajá, muy bien, da 169. ¿Ves que esa es la forma de averiguar el discriminante? Esa es la fórmula. El A es el número que viene a la par de la X2, el B el número que viene a la par de la X y el C es el número que no tiene X. Nada más se sustituyen y lo aplicas en la cálculo, eso es todo. Eso sí, tienes que tener cuidado si es negativo. Si es negativo, no se te olvide ponerle el menos. ¿Verdad? Muy bien. ¿Ya puedo borrar eso? Sí. Muy bien. En el discriminante, acuérdate que esa es la formulita, pero aquí tienes que aprenderte una parte de teoría, que ya casi lo aplicamos, ya para hacer un ejercicio completo. Una parte de teoría, que eso te la tenés que aprender de memoria. Hay matemática que hay cosas que son de memoria y la práctica, ¿verdad? Entonces, ve. Hay tres casos. Cuando el discriminante viene así, voy a anotar. Ahorita te explico esto. ¿Por qué en Faro? ¿Y cómo te fue en Faro, en mate? No hice faro porque estoy en un técnico, entonces Ah, lo me haces hasta el tocó. otro año. Ah, estás en un técnico, Sí, no me fijé. Ah, ya. Lo haces este año. Esta parte la tenés que aprender así, de teoría, porque a veces vienen preguntas de teoría en Faro. O sea, ¿lo sabes o lo sabes? ¿Verdad?
Y la parte de teoría es así. Dame un momentito ya va. Camila, por ejemplo, en la parte, en esta que te estoy marcando. Aquí, ¿quién es el mayor? ¿El discriminante o el cero? El discriminante, Ajá, muy bien. En la segunda, ¿quién es el mayor? el 0. Y aquí son iguales, ¿verdad? Muy bien. Como nos enseñaban en la escuela, ahí la boquita se come al mayor, ¿verdad? Es una forma muy fácil de hacer, pero matemáticamente no tiene nada que ver, pero es muy útil, ¿verdad? Siempre matemática, ¿vos sos derecha o izquierda? ¿O zurda? Derecha, Derecha. ¿Con qué mano tenés más fuerza vos? con la derecha. Ajá, si vos doblas tu mano derecha, ese símbolo que se forma es mayor siempre en matemática. Tu mano derecha, al doblarla, siempre forma el signo mayor, ¿verdad? Entonces, en matemática, ya leerlo en forma matemática, eso significa así. El discriminante es mayor a 0. En la segunda se lee así, el discriminante es menor que 0. Y aquí el discriminante es igual a 0, ¿verdad? Pero es algo muy útil lo que le enseñaban en la escuela 1, que la boquita se coma mayor, ¿verdad? No es nada matemático, pero sí es útil. Pero el símbolo de mayor siempre que se forma con tu mano derecha, a la hora de doblar tu codo, ¿verdad? Entonces, en la primera, cuando el discriminante es mayor a 0, te están diciendo que el discriminante es positivo. En la segunda, cuando el 0 es mayor, o sea, el discriminante es menor que 0, te están diciendo que el discriminante es negativo. Y por supuesto, cuando es 0, es 0, ¿verdad? Por supuesto, aquí te están diciendo que es 0. Y ve lo que va a pasar aquí. ¿Qué pasa cuando el discriminante es positivo? ¿Qué pasa cuando el discriminante es negativo? ¿Y qué pasa cuando el discriminante es 0? Cuando el discriminante es positivo, eso significa que es una recta exterior. Perdón, ya me confundí. Es una recta secante. Eso es cuando el discriminante es positivo. Eso es teoría que vos tenés que aprender. Cuando el discriminante es negativo, significa que es una recta exterior. Y cuando el discriminante a vos te da 0, significa que es una recta tangente. Y eso lo tenés que aprender. Discriminante 0, recta tangente. Si el discriminante te da negativo, es una recta exterior. Y si te da positivo, es una recta secante. Ya cuando lo tenga listo, me avisa. Ya. Muy bien. Esa teoría es demasiado importante. Esa teoría te entra en faro. Entonces, pero te lo aprendes de esta manera, lo que viene en color rosado, ¿verdad? Porque así a veces vienen cuadritos que te ponen ahí de las siguientes preposiciones, cuáles son verdaderas, y ahí vos ves, ¿verdad? Muy bien. ¿Todo está claro hasta ahorita? Sí. Muy bien. Ya vimos ahorita fórmulas notables, ya vimos lo que es el discriminante, la formulita, ya vimos esta teoría que pasa cuando el discriminante, hay 3 tipos de discriminante, positivo, negativo y 0, ¿qué pasa cuando eso pasa? Y ahora vamos a hacer a la práctica. Muy bien, vamos a borrar. Entonces vamos a escribir aquí práctica. Muy bien. Para no escribir tanto, ya sabemos que estamos viendo rectas relativas. A vos te van a la fórmula de la circunferencia y te van a la fórmula de una recta. Te van a dar 2 cosas. Entonces, yo para no andar perdiendo tanto el tiempo, te voy a dar la fórmula de la circunferencia y de la recta. Vamos con el número 1. Digamos a vos te dan toda la hablada. La ecuación de la circunferencia y te dan esta circunferencia. Acordate que la circunferencia siempre viene 2 paréntesis. El primer paréntesis viene una X con un número.
se cierra el paréntesis elevado a la 2. El segundo paréntesis siempre va a traer la y. Puede traer un número positivo o negativo. Igual elevado a la 2. Y después viene un igual. Y después te viene un número. Esa es la ecuación de la circunferencia, ¿verdad? Pero esta parte no te entra a averiguar el centro ni el radio, sino ahí ves, ahí me mandas exactamente lo que te a 7 y 8 para ver exactamente. Esa sería la ecuación de la circunferencia, te la van a dar. Y también te van a dar la ecuación de una recta. Digamos que sea f de x o